Es cine, es radio. Sabéis que todos necesitamos un poco de reglas, usos y costumbres de la sociedad moderna, porque estamos echados a perder. Entonces, lo mejor es que nos vayamos a la sala, a una sala muy pequeñita, porque yo creo que como máximo caemos 18 o 20, nunca, no sé cuántos, pero desde luego poquitos. Se llama Espacio Labruc, que está en la calle Reina, está muy céntrico, en la calle La Palma, perdona, que se me ha ido. Ay, En la ay, calle abuela, La Palma, ay, abuela, con lo que usted ha sido. lo que yo he sido. Bueno, pues en la calle La Palma 8, hasta ahí llego. ¡18! ¿Ves? Uy, bueno. A ver, A ver, Anabel Santo- Alonso. Sí, hola, buenas. Espacio, buenas. Labruc. Espacio Labruc. Eso lo he dicho muy bien porque has me lo dicho, sé. pero fenomenal. Calle. Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna también lo has También. dicho muy bien. Entonces, la calle, La calle La Palma, 18, en Madrid. solo sábados y domingos. No Sí. vayáis lunes, martes y miércoles porque habrá otra cosa. Así. Sábados y domingos a las 8 de la tarde. Sí. Eso lo he dicho perfectamente. Pero qué bien lo has dicho. Hasta ahí, lo demás, olvidémoslo, ¿no? Bueno, ahí nos vamos a encontrar con una actriz soberbia. Yo creo que decir a estas alturas que Anabel Alonso es una actriz todoterreno, una actriz que es capaz de emocionar, que es capaz de hacernos llorar, de hacer reír a mandíbula batiente, pues no os estoy diciendo ninguna tontería, es que la conocéis de sobra, es decir, la habéis seguido en el cine, en la tele, evidentemente en el teatro, y a mí donde más me gusta, y se lo he dicho muchas veces a ella, es en el teatro. Porque aunque parezca que está improvisando mucho y que todo es nuevo, es todo muy medido. Lo mide, porque yo la he visto en alguna función más de una vez y no hace nada distinto que no haga la primera vez que la ves. Y a mí eso me parece fantástico, que es, bueno, lo que tienen algunos actores, la verdad y la naturalidad. Y eso es lo que tiene Anabel Alonso, que es muy grande. Ella. Y es Más que- grande eres tú, Andrés. bueno, pero de estatura, no, grande como actriz. Es una delicia de texto, pero muy difícil. Bueno, tengo a la directora, que Sí. no he dicho nada. Pues si he dicho mal lo de la calle, imagínate, Heidi, sí, hasta ahí me quedo. Pero el apellido, Y pronunciarlo agreguemos tú. el autor, Jean-Luc Lagarde, San el autor Lagarda, de la sí, que obra murió muy joven, por cierto. Sí, que a los estuve 38 leyendo, años. Muy joven, pero dejó escrita varias 24 cosas. piezas que no y, está nada un, mal. y un ensayo que no tiene desperdicio, que se llama Teatro y Poder en Occidente. Así que era un filósofo también. Bueno, de hecho estudió filosofía él. Fíjate. No, se nota bastante en esta función. Bueno, pues ella es la directora, la que ha tenido que conducir, la que ha tenido que generar y la que ha tenido que mover en un espacio muy pequeñito, muy cercano, a Anabel junto con los espectadores. Ahora hablaremos un poco de lo complejo, pero a mí me parece complejísimo porque hablas muy deprisa, dice muchas cosas y hay muchos estados anímicos en este monólogo. El texto es que era un reto a muchos niveles, Andrés. Como tú has dicho, bueno, pues es en principio estar en una sala muy pequeñita, en un contacto muy, muy directo con el público. Para mí es prácticamente como hacer cine. Quiero decir, porque estaba yo acostumbrada a hacer teatro, como te he dicho, también un poco mal acostumbrada en grandes teatros, salas de más de 400, 500 mil espectadores. Entonces, de repente estar ahí eso, a 2 metros del público te permite hacer un trabajo más de encaje de bolillos, con más detalle, no tener que llegar hasta la última fila, ¿no? Sino que estás ahí, el trabajo con la voz, con el gesto, tiene que ser mucho más medido. Y para mí prácticamente es como eso, ¿no? Como hacer cine, el público te oye respirar, la más mínima cosa, el más mínimo gesto, un pestañeo, lo perciben todo. Eso por un lado. Después el texto en sí, yo he de reconocer que a mí me ha costado memorizarlo, ya que está la directora como testiga, más que un texto de Calderón, más que un verso complicadísimo, porque Lagarde también hace un trabajo con el lenguaje muy, muy especial. Y este texto en concreto, que es Reglas, Usos y Costumbres, lo decía un chico que nos hace la iluminación, dice, es casi como aprenderse un capítulo de la Constitución. Es decir, porque te da eso, unas maneras o unas normas para desenvolverte en la sociedad, que se hace cuando te bautizas, te casas, pero es todo como muy repetitivo, reiterativo, vas y vienes, repites frases, pero todo eso, como tú dices, también hay que darle vida, hay que darle un sentido, hay que darle unos estados de ánimo. Y ahí la labor inestimable de Heidi, porque yo al principio abordar este texto me pareció muy complicado, yo no le encontraba ni una lógica interna, ni un sentido, y me decía, ¿y ella desde dónde dice esto? Digo, yo qué sé, si solo está diciendo que hay que sentar a la gente en tal orden o en tal otro en una boda, ¿no? Y ha sido un reto muy global, a muchos niveles, de actriz, también vital, porque es enfrentarse a nuevas experiencias, lo que también te permite un espacio pequeño, ¿no? No estar pendiente
de que tienes que hacer una taquilla X, que tienes que cumplir con unas audiencias, entre comillas, sino que aquí tienes esa libertad de decir, elijo este texto por las razones que sé y puedo llevarlo para adelante. Pero sí que sí, para mí como actriz ha sido un reto muy grande, tanto memorizar este texto como darle vida, las dos cosas. No me extraña. Yo nunca pensé que 3 palabras podían provocar tanta carcajada, tanta reflexión y tanto juego. Posible, probable, no descartable. Así, a priori, Heidi. Como que, bueno, posible, probable, no descartable, tal. Bueno, pues está dicho y está metido también que provoca la carcajada del espectador y la comprensión de muchas de las cosas que nos van a contar en este manual. Sí, porque además eso tiene mucho que ver con la escritura de Lagarde, ¿no? Que todo el tiempo está necesitando aclarar y hacer después una aclaración de la aclaración, por eso era tan difícil aprendérselo. Y a esto hay que agregar algo que no dijo Ana, que es que no pone ni puntos ni comas, no hay puntuación, entonces un poco, o muy poca, entonces hay un poco que inventarse. No hay ninguna acotación, ninguna didascalia, como dices tú. Claro, y no hay didascalias, no hay acotaciones, o sea que a nivel semántico un poco hay mucha libertad desde la dirección y a la vez es un gran reto porque hay que inventarse esa historia que subyace por el texto, porque no está planteada, no es que esta es la historia de una mujer a la que le sucede X cosa, no. Esta es lo único que sabemos, el texto dice que el personaje es una señora. Pone pero la después, señora, nada más. Y hay una acotación en todo el texto que dice se ríe, es la única acotación en todo el texto. Pero esto que decías vos tiene mucho que ver con esta especie de tesis que él hace sobre el lenguaje, ¿no? Donde lo pone en jaque todo el tiempo, ¿no? A ver si eso que se dice realmente se comprende, ¿no? Y trabaja más sobre lo que no se dice que sobre lo que se dice. Por eso todo el tiempo aclara y ve todas las posibilidades dentro de aquello que expresa, ¿no? Hace un trabajo estupendo, Heidi, porque desde el primer momento, a los 3 minutos, el espectador, ya cuando está hablando de la partida de nacimiento, empatiza con el personaje. E intenta entender al personaje y lo sitúa en una tía, en una prima, en un conocido. Es 20.000 personas que conoces en uno solo. Ese yo creo otro reto, ¿no? Empatizar porque ahí no vale ningún truco. Hay que empatizar desde el principio para que la gente entre lo que le vas a proponer, que no dejan de ser normas. Lo que ocurre en una partida de nacimiento, lo que ocurre en el propio bautizo, en la comunión, en la boda, en las bodas de plata, en las bodas de oro y evidentemente en la defunción. Sí. Las cosas como son. Sí, hay que hacer que y de todo el público esto entre, vamos a hablar de Víctor Hugo. O sea, meta a Víctor Hugo. Ella le admira mucho, ella le admira mucho. Y ella mete a Víctor Hugo. A Víctor Hugo, venga, cuento, ¿no? A ella le gusta mucho Víctor Hugo, le admira mucho. Sí, había que enganchar al público por esto que tú dices, ¿no? Por esa complejidad del lenguaje, tanto del lenguaje como lo árido que puede resultar explicar estas normas, usos y costumbres en la sociedad moderna. Y entonces ahí el trabajo que hicimos Heidi y yo sí que era eso, una mujer que fuera un compendio de eso que es un deber ser, que es lo que explica el autor en esta función, que si tú sigues todas estas reglas que la señora va explicando, se supone que te puedes desenvolver bien en la vida y se supone que te va a ir bien. Sí, pero, de hecho ella lo dice en varias oportunidades, ¿no? Que esto asegura un bienestar, una comodidad, digamos que todo va a estar muy bien si uno puede cumplir con estas normas. No, quería agregar una cosa, que justamente lo interesante para nosotras del material era, porque bueno, vimos muchos videos en YouTube y muchas puestas que se hicieron, y lo que veíamos era que los directores se enfrentaban con cierta literalidad al material. Entonces, como el material es un material acartonado, obsoleto, como antiguo, el tratamiento era el mismo. Entonces no se generaba tensión entre el lenguaje y quien cuenta. Y lo que encontramos improvisando y trabajando juntas, investigando sobre el material, fue esa tensión, ¿no? Esa dicotomía. Claro, que quien dice todo lo que hay que hacer es alguien a quien nada de eso le funcionó. Y es un poco como vivimos, ¿no? Con estos paradigmas donde parece que si hacemos las cosas como hay que hacerlas, nos va a ir muy bien y vamos a ser muy felices. Y lo cierto es que nada más lejos de la vida que eso, ¿no? De todas las maneras, que poco hemos cambiado. Porque yo viendo esto digo, pues tampoco me parece tan lejano. No, sí, o sea, si luego sabes. Y dices, si no está situado en este siglo, porque le puedes situar y tal. Dices, pues mira, yo cuando sacas la pizarra
De los nombres. Es que estoy desvelando demasiadas cosas, pero bueno, es igual, para que luego os ponemos puntos de atención para que luego lo vayáis descubriendo vosotros en la sala La Bruca. Yo, cuando descubres la pizarra llena de nombres posibles, dices... Dios mío, es que esto lo he vivido, tengo un déjà vu, lo he vivido con amigos que se empeñan en contarte los 400 nombres y que nunca están de acuerdo con ninguno de ellos. O sea, ese momento, yo me tuve que reprimir y digo, no me voy a poner a reír como un descosido, porque como me ponga a reír como un descosido, me va a notar que estoy ahí y me va a tomar nota, porque toma nota de algún espectador que no se porta bien. Bueno, hasta ahí leo también. Y yo digo... Es imposible, o sea, es que es tan real. Y digo, ¿y qué poco hemos cambiado? Y es cierto, y luego si sabes que el autor se basó en un manual del siglo XVIII, dices, es que vale, muy bien, hemos evolucionado mucho a nivel tecnológico, la era de la información o la desinformación o lo que sea de la comunicación, pero en esencia seguimos con los mismos parámetros y actuando de la misma manera y sujetos a esas mismas maneras de comportarse, ¿no? Porque también, justo ayer me comentaba un chico, fui con una amiga mía que se va a casar y entonces dice que estaba pasando por... No te digo igual de una manera tan concreta, tan literal. Pero eso de cómo colocamos las mesas y ahora qué, y qué vestido me pongo, y dónde lo hacemos, y ahora cenamos y no cenamos. Y entonces es un poco decir, bueno, es verdad, no hemos cambiado tanto, hemos evolucionado en algunos aspectos, pero a nivel social, cultural, de usos y costumbres, no tanto. No, y estos eventos que pareciera ser que son los eventos que se constituyen como de los más importantes de la vida de un ser humano, donde uno debería sobre todo disfrutar, pareciera ser que más bien pasa todo lo contrario, ¿no? Que están llenos de tensión y de planificaciones y de estructuras rígidas que aseguran todo menos pasarla bien. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Porque claro, hasta con la muerte a uno le da por reír y claro que yo también he ido a velatorio donde la gente se escojona, perdón por la expresión, porque cualquier situación se estira tanto que te entran unos ataques de risa totalmente absurdos en el momento menos propicio. No es el caso de lo que cuenta, pero que podría ser todavía más absurdo lo que cuentas, porque lo mejor de esta función es que lo hace todo muy en serio, lo cuenta desde el punto de vista evidentemente del autor, pero en este caso estamos viendo a la mujer, no al autor que ha escrito nada, y lo hacemos de una forma natural y cuenta lo que para ella sería su experiencia, porque con la boda, pues como ella no se ha casado en su vida, vamos, no me lo cuenta, pero evidentemente no se ha casado. Sí, se ve que ¿Cómo disfrutaría ella de una boda, aunque sea con tantas normas? ¿O no, Anabel? Claro, es que ella lo que le pasa un poco es eso, por eso esa tensión y esa dicotomía que es, yo cuento, yo digo además que ella cree férreamente en lo que cuento lo que hay que hacer, pero a ella no le ha pasado nada. O sea, es como que ella pasa por la vida un poco sin mancharse, ¿no? Que va contando que hay que hacer, que no hay que hacer, pero a ella no le ha pasado nada de lo que... Y sin embargo hay algunos momentos donde uno puede sospechar que hay algo que intentó llevar adelante y no le fue tan bien, ¿no? Sí. Que tiene momentos que son, como decías vos, en estos estados anímicos por los que ella fluctúa maravillosamente. También hay momentos donde uno dice, uy, ¿qué pasó? Acá me parece que sospecho que o la dejaron plantada en el altar o no sé, ¿no? Que hay momentos también que son como más densos, que uno se crea su propia historia. Yo soy muy novelero y yo me creo la propia historia que me da la gana del personaje. Claro. Porque me da unas claves y digo, esta es una pobre soltera que no la ha querido nunca nadie y que la que ella ha querido no la ha compartido, le gustaría tener una boda de esto con estas normas y sin normas, en el caso que se hubiera casado. Bueno, yo me monté mi historia ahí. No, pero eso es lo que trabajamos, ¿eh? Está bueno que lo compartas porque trabajamos esa línea. Creo que lo compartimos todos los que estábamos allí, eso era por pura lógica, es como esas bodas de plata, ¿no? Que hay que llegar, hay que llegar, ¿qué más da cómo se llegue? Pase lo que pase y sea como sea, si dura 25 años se celebran de todos modos. Sí, ya está, aunque ha sido 25 de martirio. Sí, da lo mismo. Como dice ella, por regla general y para resumir, las bodas de plata se celebran si han transcurrido 25 años, háyanse pasado como se hayan pasado. Así es. Oye, tiene que ser muy gratificante tanto a ti como directora, ¿no? De alguna forma adaptadora a todo, porque has estado ahí trabajando codo a codo con... Porque también eres actriz con Anabel, las risas y el silencio. Sí, es justo, es decir, que escuchas esa respiración... ¿no? Cuando ya está un trabajo hecho, porque no sabéis cómo, si la gente va a reír, dónde va, porque luego la gente sorprende, ¿no? Imagino, pasa siempre. Además que no hicimos ni un ensayo con público, o sea que el estreno fue la primera toma de contacto, con lo cual yo estaba un poco, pues eso, además expectativa. Claro, y además sobre todo en este montaje que el espectador es el contertulio, digamos, ¿no? Porque ya suelta como una especie de conferencia y habla directamente al público, no es que yo... No, y regala peladillas, en y fin. todas estas cosas, les invito
Ese costurero, ¿de dónde lo habéis sacado? ¿De dónde habéis sacado el Bueno, costurero? y ella es la encargada de todo el atrezo. También, sí, Está sí. bien lo del costurero. Yo le llamo costurero a esa Sí, cajita es un mágica. costurero, ¿eh? Es un costurero, pero que lo defuncionalizamos y lo utilizamos para varias cosas. Pero sí, esto que decía Ana, ¿no? Que estos espacios, bueno, yo vengo del off en Argentina, entonces estoy muy acostumbrada a trabajar sobre el detalle porque sé que se ve todo. Y entonces ahí creo que armamos un buen equipo, ¿no? En este mix, donde ella estaba acostumbrada a trabajar de una manera y yo de otra, y armamos una tercera que fue la mejor. eh, y que tenía que ver un poco con esto, ¿no? Trabajar sobre el detalle también en la actuación, porque Ana tiene una capacidad histriónica brutal y en un espacio chiquito digamos, hay que saber graduar eso para que sea verosímil, ¿no? Sí, para que Es un trabajar, poco como yo esto decía, desde la verdad. claro, Es que no puedes exagerar. En el momento que exageres estás claro, demasiado cerca. y está bueno porque es un personaje un poco que está al límite. Entonces, si uno no está dotado de una experiencia y un autoconocimiento que ya tiene como actriz que le permita saber hasta dónde y cuál es el límite, es muy difícil de hacer. Mm. Eh, Así que bueno, Creo que es muy grande mi niña. No tengo que decir más. Por cierto, ¿cómo llegas a los sábados y domingos después de las palizas de grabaciones que te metes en ese programa donde os caéis todos, donde os hacen hacer lo imposible, donde os está funcionando de maravilla, cosa que me Sí, alegra un montón, sí. porque nació como un divertimento, se ha convertido en un auténtico fenómeno, me alegra mucho por todos los que estáis allí, que sois muchos de ellos actores, Mm. pero tela marinera, Tela marinera imagino y me cómo tiene que resbalas, ser sí. cada grabación de Me Resbalas en Antena 3. Bueno, yo vuelvo a casa un poco magullada, vengo como si viniera de la guerra un poco, ¿eh? Eso Cuando no te tengo quiero un decir. morado, traigo una torcedura y Y cuando luego no... los fines de semana me hago esta función que es tela Sí, marinera. Interiormente todo va a verdad, ¿no? sí. Pero imagino que la experiencia bonita, ¿no? A mí sí, me gusta mucho. Y ahora estoy en un momento un poco ecléctico en ese sentido. Sí, quiero decir, tan pronto paso del Me Resbala, que también es una experiencia muy curiosa porque se juega mucho también con la improvisación, con el ingenio, con lo que pasa en el momento, además compartiendo escenario inclinado en este caso, bueno, pues eso, con Florentino, con Edu, con Carlos Latre, con, ¿sabes? Con un montón de gente de los Con grandes Tony. cómicos de este país, con Tony Acosta, ¿sabes? Con los grandes cómicos de este país, por un lado, y pudiendo dar rienda suelta a ese cómico, ese payasismo que llevamos dentro, y por otro lado, luego lo dices tú, el sábado, bueno, pues me meto en la piel de esta mujer en una sala íntima, recogida, que pasa de que me vean 2,5 millones de personas a que me vean 20, o sea, así, pim, pum. ¿Cómo, Estoy un poco ecléctica, cómo ya te está digo, yendo? Andrés. Porque imagino que funciona mucho el boca a oreja, ¿no? En este caso. Pues vamos despacio, porque yo también, claro, es la primera vez que estoy en una sala así pequeña y estoy también muy acostumbrada a que los propios teatros hagan la publicidad, pongan los carteles o tal. Y aquí es un poco una labor mucho más artesanal. Es de ir comentando a los amigos, que los amigos lo digan a los amigos o dar programas, pero es mucho más... Sí, eso, artesanal, más pequeñito todo. Y yo es la primera vez que me encuentro con una situación así y estoy un poco aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Que la sala, bueno, pues ponga en su Facebook y tal. Yo me he abierto también un Facebook y un Twitter para esto. Me han dicho, Anabel, tienes que ir. Yo, no, no quiero. No, digo, si no puedo Oye, hablar el con mis Twitter yo no amigos... quiero porque engancha, ¿eh? Veo a la gente muy enganchada. Sí. Aviso. Bueno, yo lo abrí antes de ayer. O Bueno, sea que pues- tampoco yo no me ha dado tiempo a engancharme a nada. Pero el caso es que yo decía, digo, a ver, si no le cojo el teléfono casi a mis amigos, ¿cómo voy a estar yo hablando con 2.300 personas que no conozco? Bueno, pues ya me he metido yo en la era moderna. Usos y costumbres en la edad moderna es Twitter y Facebook. Y ya lo tengo también un poco para informar de los movimientos, ¿no? Y de lo que va pasando. Y el recorrido que pueda tener o no esta función, ¿no? Como tú decías, hemos empezado aquí, la acogida es buena. Este texto, para adaptarlo a este formato, le pegamos algún corte para que dure 1:05, 1:10, que es lo que dura, pero puede durar perfectamente 1:30. Entonces, bueno, pues es ir viendo un poco cómo va creciendo la criatura, o no. No, no bueno, estaría... no, igual estamos en este espacio donde estamos muy cómodas, en el Sí. espacio de la Bruki, que es muy difícil encontrar salas en el circuito off que estén como tienen que estar, ¿no? Que paguen ASGAE, que paguen sus impuestos, que digamos que hagan las cosas en orden para también poder, por ejemplo, ocuparte de la difusión, que si la sala no está en regla tampoco puedes hacer difusión. Entonces está bueno que haya espacios como la Bruc que puedan generar esto Claro, y pero hemos visto
cómo funciones, me refería antes al teatro, ahora creo que lo hacía un poco antes de empezar la entrevista, porque funciones que empezaban en el off, que se hacen en el hall y que quedan son muy bajas para muy poca gente y tal, y pensadas para ese espacio, de pronto, bueno, pues eso se produce un fenómeno tan fuerte que terminan pasando a espacios muchísimo más grandes. Os recuerdo funciones como La Función por Hacer, uno de los grandes éxitos de Miguel del Arco, una de las grandes sucesos que nace en un off pequeñito, ¿no? La Llamada con Macarena y tal, que nada, nació también en el hall, en el Lara abarrotó después, luego tuvieron que ir al escenario principal, abarrotó y van a volver, porque quiero decir que de alguna forma a veces se produce ese fenómeno de que la gente va y va, poco a poco va, y ¿por qué no trasladarlo a un escenario un poquito más grande, con otro formato, evidentemente? Pero yo creo que ni la forma de actuar de Anabel, ni en sí los elementos con los que Heidi ha contado variarían demasiado, nada más que más gente, evidentemente, que habría una sala para poder verla. Pero esa es una opinión mía. No, y también hay una cosa no hay que... más, pero que donde está muy bien situado. O sea, Sí, que porque igual hay de algo una que- cosa os digo la otra. Hay algo que es súper importante también, que pienso que cuando uno decide trabajar en un espacio de esta envergadura, digo, en el caso de Ana, que es una persona muy popular y que podría ir a cualquier sala, también tiene que ver con empezar a legitimar este tipo de espacios que necesitan que los actores profesionales también los empiecen a circular. Y por eso a nosotras nos interesó este espacio, ¿no? Como reivindicar un poco el off como ese espacio donde uno va a experimentar y va a encontrarse con lenguajes nuevos. Por eso no estamos pensando en este momento, independientemente del crecimiento del proyecto, en irnos de ahí, sino a ver cómo puede crecer en ese mismo espacio para que sea el off el que crezca, ¿no? Que Madrid necesita un off que profesional. Buen entramado, un buen y que entramado, gente sí. con nombre, pues como fueron muchos los actores que estaban en La Función por Hacer, los que están en La Llamada, o Anabel en lo que está haciendo, ¿no? Que crezca y evidentemente... Sí, que ese entramado de off crezca porque además permite no depender tanto, aunque el Estado siempre tiene que apechugar con la cultura, es decir, pero que no dependamos tanto de eso, de las subvenciones, de que te aprueben cosas, de no sé, decir, bueno, vamos a generar nuestro proyecto, luego a ver qué pasa con él, pero que haya ese tejido cultural que debido a ciertas... Bueno, pues eso, los recortes y las políticas culturales que están llevando, pues se está un poco desmantelando, ¿no? Es Eso sí que dar es una verdad. alternativa. De momento está en esa sala estupenda. Bueno, no me puedo ir porque me lo han preguntado y yo me lo pregunté. Esto es una curiosidad más sana. Los fotogramas, ¿qué pasó? ¿Fue de verdad? ¿Fue de mentira? Solamente con eso me vale. Porque es que ha salido en hija mía, parece que, Sí, vamos, jo. es como los Oscars, Sí. en todos los lados. Pues Y fue- yo te vi y digo, yo creo que esto es algo, o que se ha caído accidentalmente, o ha sido una broma, o yo no sabía muy bien. No, fue absolutamente verdad. Yo he sido actriz de método durante esos 2 minutos en mi vida, porque claro, Félix Sabroso y Dunia escribieron el guión. Vaya, un beso muy fuerte ahí sí, donde esté. Sí. Y entonces, bueno, pues escribieron ese guión y yo tenía que salir haciendo una broma sobre Vivir es mejor con los ojos cerrados de David Trueba, que fue la ganadora, la triunfadora de los Goya. Bueno, pues yo salía con los ojos cerrados al atril. Y yo en el ensayo dije, chica, pues si son 2 metros, ¿qué más da? Pues esto yo voy así. Y en vez de ir así, que es lo que hace cualquier actriz normal y cualquier vieja cómica como soy yo, de ir con los ojos medio cerrados, y dije, ya cierro bien los ojos y ya me dirán por dónde. Y de repente, a la derecha, a la izquierda, ¡catapum! Y me caí. Lo que pasa es que luego, como todo, lo integro muy bien. Sí. Pero el peñazo que me di, porque decían, Anabel está preparado, digo, ¿cómo va a estar preparado que me caiga yo de 1,5 metros? Que no soy Angelina Jolie, que me caí, catapum, con todo mi peso. Ahí, bueno, me hice un esguince, que lo sepas. Madre de Dios, Me dolió al día siguiente. Yo cuando lo vi, ¿sabes cuando pensé? Esto no está escrito, cuando veo a Paula Ponga. de fotogramas, que se pone blanca y tira hacia adelante. Digo, ay Dios mío, que esto no estaba preparado. Pero vos podés creer que ¿Qué? cuando hacíamos lastres se quebró la muñeca y ahora hicimos este proyecto y se esguinzó. Digo, al final yo te vas a lastimar cada trabajo Soy conmigo. una actriz de acción. Es nunca mejor dicho. Tenía que haber sido especialista. Sí, Y yo luego soy como Angelina Jolie. Y luego se mete, como has visto, me resbala, pues tú me Pues contarás. eso. O sea, a partir de ahí es todo terreno. Querida, te admiro un montón.
Lo mismo digo, Lo Andrés. sabes, que te quiero muchísimo, Sí. independientemente es que te admiro mucho. Me encanta haber visto la función, no solamente se la voy a recomendar a amigos, y en este caso a todos los que nos oyen en este momento, sino que yo voy a volver a verla, me pondré más visible, para que tomes nota de mí, me des peladillas, Sí, en sí, fin, todo. lo que tú Te haga quieras. padrino del bautizo, lo que yo considere, Lo ¿no? que tú consideres, a tu Perfecto. disposición, y allí estará Giri tomando notas, estoy segura, porque te vi, en esa Sí, sí. función estás ahí todavía tomando notas, y como buena directora que tienes que ser, y vamos a repetir el sitio que lo vas a decir tú. Calle, Sí. A ver, estamos en el espacio Labruc, una sala preciosa donde estaré ahí es como un vis a vis Esto. esta función. En la calle La Palma, número 18, en Madrid, los sábados y domingos de abril y mayo a las 8 de la tarde, de 8 a 9. O sea, cuando salís es de día todavía para tomar unas cañas. Es el y planazo. además uno sale con mucho espíritu y con muchas risas, y es una función de esas que me gusta, como me pasa con las películas, que cuando uno sale, habla. No de qué bonita música, qué bonita, qué buena actriz, o sea, sino que hablas de, ¿tú te acuerdas de fulanito, te acuerdas de Juanito? No vayáis solo, ir con alguien, de verdad. Es que merece la pena compartirla. Y en este caso, esta función, estas reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna, hay que compartirlas. Queridas, muchas gracias, Katie, Muchas gracias. y Gracias encantado a ti, de Andrés. conocerte, de verdad. Igualmente, muchas gracias. Y muchos besos, nada más. Sí, sí, y muchas veces. Y muchas veces, las que sean necesarias, que nos vamos con la canción de una de las películas que se estrenan este fin de semana, con una interpretación magnífica de Juan Diego, ya lo decíamos, se lleva premio de interpretación en el pasado Festival de Cine de Málaga, y solamente por verla ya merece la pena. Que eso, que la semana que viene más cine. Get real drunk. I could be